Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Aquí estamos con el Rey, aquí estamos con Bitcoin y vamos a ver si nos vamos para abajo o nos vamos para arriba. Y te digo, rebotamos sí o sí. Vamos a ello. Bien, si nosotros vemos una temporalidad pequeña, en 5 minutos vemos como aquí Bitcoin ha hecho doble suelo y para arriba. Pero vamos a empezar a verlo con temporalidades grandes y hoy no solo lo vamos a ver en temporalidades grandes, sino que vamos a ver qué nos dicen los indicadores de fin de ciclo. Si nos dicen que ya se acaba el ciclo y nos vamos para abajo, de estos 95.000 nos vamos a 70.000, nos vamos a 50.000, o todavía queda un ciclo más y podemos irnos a 150.000. Bien, vamos a ello. Empezamos por semanal y en semanal hay un patrón que se ve claro, pero ojito que no está tan claro. Te llevo diciendo desde hace mucho tiempo, Bitcoin lleva desde tiempos inmemoriales, desde el 2023, subiendo por este canal alcista. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que un canal alcista se acaba rompiendo a la baja. ¿Y qué ha hecho esta última semana? Sí o sí, lo ha roto a la baja. Entonces, la teoría nos dice que si esto es una ruptura, el precio nos lo va a enviar a los 68.000, a los 70.000, es decir, al anterior máximo, los 70.000. Pero vamos a ver si esto realmente nos va a enviar el precio aquí a los 70.000 o esto que tenemos aquí es una falsa rotura para volver a entrar en el canal y seguir subiendo. Y aquí es donde está la clave de todo. Recordad que yo os dije, vamos a la parte baja del canal, mi zona de entrada son los 97.000, después de esos 97.000 ha seguido cayendo, me he salido y ayer volvieron a hacer esa jugada de para arriba. Bien, para abajo y para arriba. Entonces, nos vamos sí o sí. ¿Dónde nos vamos sí o sí? Nos vamos a ir sí o sí aquí. A tocar esta línea de tendencia, la vamos a ir a tocar sí o sí. Es decir, nos vamos a ir a los 100.000, 102.000, esto sí o sí. Primer objetivo, romper los 98. Y cuando rompamos los 98, venimos aquí. ¿Dónde hemos visto que hemos apoyado? Pues hemos apoyado en estas líneas que teníamos aquí, en estos soportes, hemos apoyado perfectamente. Entonces, hay por ahí los que están pronosticando que ya está, que el fin de ciclo se acabó, que nos vamos para abajo, que nos vamos para abajo. Bien. Te voy a mostrar primero el ADX y el oscilador asombroso y luego nos vamos a ir a esos indicadores que te estoy indicando que todavía no indican que estamos en final de ciclo. Bien, si nosotros tenemos aquí el oscilador asombroso y el ADX, ¿qué vemos en semanal? Pues vemos que el oscilador asombroso ya ha pasado por debajo del punto cero y el ADX está a puntito de darse la vuelta. Entonces esto la gente dice, pues está claro, el oscilador asombroso por debajo del punto cero, si el ADX se da ahora la vuelta, impulso bajista, nos vamos a los 70, nos vamos a los 50. Y yo te digo, pero fíjate cómo le gusta jugar al gato y al ratón. ¿Qué significa cómo le gusta jugar al gato y al ratón? Si nosotros nos vamos, ¿qué sucedió aquí? El año pasado. El año pasado te volvieron a hacer la misma jugada. Te tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas por debajo el oscilador del punto cero. Sí que sí, nos vamos a los infiernos. Y el ADX se dio la vuelta cuando ya empezaron otra vez las velas verdes. Y aquí te hicieron la 13-14, ya te lo dije, el año pasado te lo dije, que no. Y antes que eso, fíjate, aquí lo volvieron a hacer, en el 2023 lo mismo. Dibuja alguna semana con velas rojas, todo el mundo se piensa que nos vamos a los infiernos y para arriba. Si lo miramos esto en el precio, pues miramos, fíjate, aquí fue ¡pam! Subidón, aquí ¡pam! Subidón, y ahora, ¿qué tocaría? Si vuelve a repetir el mismo patrón, tocaría lo mismo, ¡pam! Subidón. Un subidón
que lo quieren hacer con la gente ya fuera de mercado, con la gente fuera. ¿Por qué te digo que todavía no estamos a final de ciclo? Bueno, no te lo digo yo, te lo dicen las diferentes gráficos, las diferentes métricas. Mira, empezamos por ejemplo con este de aquí, que es el famoso Rainbow. Este es el más famoso indicador de final de ciclo. Miramos los diferentes, aquí en puntitos es el halving y luego vemos el final de ciclo. Este final de ciclo, fíjate que en el color del arco iris llegó hasta el naranjita oscuro en el 2000, en el ciclo del 2015, perdón, 2014. En el 2018 el naranjita también, fíjate, llegó hasta el rojo. En el anterior ciclo llegamos también hasta el naranja, en el 2024 y en el 2025 también. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en el verde. Estamos en el verde. Para que fuera final de ciclo con el naranja tendríamos que llegar, como aquí nos indica, sobre los 190.000, 200.000. Que venga, que no sube tanto, nos quedamos en el amarillo. Pues en el amarillo sería 150, 160, 170. Es decir, según este indicador, el Rainbow, queda todavía mucha fiesta. Siguiente indicador que vamos a ver. Otro muy similar, que es el Bitcoin Lower. Este se llama el Bitcoin Lower de largo plazo. Bien, este Bitcoin Lower de largo plazo, lo mismo. En el ciclo 2014 llegó hasta el lila, $28. En el, fíjate que este en el anterior, el 2011. En el 2014, $1.000 lila. En el 2018, $20.000 lila. En el anterior ciclo ya no ha llegado a tocar esa zona que serían los 99.000, los 100.000, se ha quedado un poquitín más abajo cuando llegó hasta los 69.000, pero sí que por encima de esta línea regresiva, de esta línea verde. Ahora no ha superado esa línea regresiva. Es decir, estamos a mitad de camino. A mitad de camino, esto no quiere decir que esto haga así ya, pum, y para arriba, porque podríamos ir a tocar otra vez la parte baja, esa línea roja, que sería la parte baja, que eso serían sobre los 60.000 y para arriba. Pero veis, no estamos a final de ciclo con este indicador. Un vídeo que te hice hace poco del múltiplo Mayer Multiple. ¿Qué vemos con el Mayer Múltiple? Lo mismo. Si quieres ver más a fondo, hay un vídeo de la semana pasada donde te explico este indicador más a fondo con la relación a Bitcoin. Fíjate, lo mismo. 2013 por encima de 5. 2021 por encima de 5. 2018 por encima de 3. 2021 por encima de 2. 2024, 1 y pico. 2025, 2024, 1 y pico. Es decir, al menos esta línea verde que se ve aquí debería de tomarla. Pero no estamos a final de ciclo. Ahora, comparándolo con el otro indicador, bueno, pues es posible que vuelva a tocar estas partes bajas del 0,5 y para arriba. Pero, si no, ahora es una muy buena zona de soporte para dar ¡pam! La subida final, la subida parabólica, porque todos los ciclos tienen esa subida parabólica. Si lo miramos, esto que te he dicho, el suelo, lo miramos con la media móvil, vamos a mirar la media móvil de 200. La media móvil de 200 nos suele marcar el suelo del mercado. Ahora, estas caídas no son el suelo. El suelo en estas caídas nos lo marcarían sobre los 50.000, 60.000. Es decir, si seguimos cayendo, seguiríamos cayendo hasta esos valores, 50.000 y 60.000. Que eso será
el final del bear market. Pero si seguimos mirando las subidas, ¿qué vemos? Mira, el índice de miedo y codicia. Estamos al 14. Miedo extremo. ¿Desde cuándo un final de ciclo se da con miedo extremo sin que haya habido momento de euforia? Nunca en la vida jamás se da sin que haya habido momentos de euforia. Mira, miramos aquí, aquí llegamos hasta valores de 70 y pico, 80 y pico. En el 2021, 70 y pico. En el 2024, como estábamos, 82. Finales del 2024, 70 y pico, 80 y pico. Y ahora, en este 2025, lo más alto que hemos tenido es un día un 73. ¿Crees que con ese 73 es suficiente? Bueno, pues si ya es suficiente, después de este miedo, patapam, para abajo y llegamos al bear market. Pero lo normal es que entonces vamos a comparar ahora los diferentes ciclos. En azul tenemos el ciclo, bueno, el último ciclo es este, el rojo, este en el que estamos ahora. El verde es en el que llegamos a los 60 y pico mil. Mira, aquí están todos los ciclos. Pam, 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 desarrollados. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que subidón. Ciclo verde, subidón. El ciclo 3, pam, subidón. El ciclo azul, pam, subidón. ¿Y el ciclo rojo ha tenido subidón? No, no ha tenido subidón. Entonces, todos los indicadores hasta ahora de final de ciclo no se están comportando. Este ciclo no se está comportando como los anteriores. Hay quien puede decir, no, pero es que la adopción de Bitcoin, como están los institucionales, eso están haciendo que el precio no suba tanto y que el precio no caiga tanto. Bueno, te lo compro. Si es así, en breve lo veremos. Y si es así, en breve lo veremos esto de aquí, que hemos apoyado aquí. Si esto va a ir arriba ahora ahí, va a ir sí o sí. Y después de tocar esa línea, si volvemos a entrar o ya caemos. Y si caemos, va a ser un bear market, no va a ser tan salvaje como los anteriores ciclos, porque lo que no vale es cuando nosotros hemos estado pronosticando con el Rainbow, el Lower, la media Lower y todos estos, decir, no, sí, para arriba no, pero para abajo sí que se va a cumplir. Entonces no se va a cumplir ni para arriba ni se va a cumplir para abajo. Si nos vamos a diario, ¿qué vemos en diario? Pues en diario vemos que el precio está ya el RSI casi. Espera, te borro las líneas y volvemos a dibujar dónde estamos ahora en diario. Pues en diario estamos cayendo por este canal. ¿Y qué dice la teoría sobre el canal? Hemos visto antes en semanal el canal alcista. En canal alcista, ¿qué dice? Rompemos a la baja. Y este canal lo que nos está diciendo es que tenemos que romper al alza. Primero ir a la parte alta del canal, que serían esos 100.000, ciento y pico mil. Y cuando llegue ahí, si es capaz de romperlo, entonces nos iremos a los 110.000. Si miramos y comparamos con este punto de aquí, vemos que ha frenado en un sitio donde le tocaba frenar. Y ha frenado ahí. Entonces, ahora es una muy buena zona de rebote. De rebotar. Por eso te digo que nos vamos para arriba sí o sí. Vamos a rebotar hasta aquí. Hasta los 100. Y luego ahí ya decidirá si seguimos cayendo o rompemos este canal al alza y volvemos a entrar en aquel famoso canal en semanal. Si lo miramos esto con el ADX y el oscilador asombroso, ¿qué vemos? Pues estamos viendo que hemos tenido desde el 29 de octubre hasta ahora
hemos tenido un impulso bajista, que es lo que nos ha hecho caer el precio de los 100.000 a los 92.000. Y ahora, en breve, esto se va a dar la vuelta y vamos a tener un retroceso alcista. Este retroceso alcista es el que nos va a llevar el precio aquí, a esto que te he indicado aquí. Nos va a llevar el precio a los 100.000. Y después de ese retroceso alcista, si el retroceso alcista se convierte en impulso alcista, será el que haga que el precio vuelva a entrar y será que el precio nos lleve otra vez a los 110.000. Entonces, por eso te digo, sí o sí rebotamos para arriba. Que ya lo está haciendo. Si nos miramos, vamos a mirar en 4 horas para ver cómo el precio ya lo está haciendo, cómo el precio ya está rebotando. En 4 horas, en este canal, lo mismo, en este canal, ya tenemos aquí el RSI, tenemos aquí una divergencia donde el precio ha hecho doble suelo, esto es una clara confirmación de para arriba. Fíjate como aquí cuando el RSI se pasó de frenada y luego tuvimos este tramo alcista. Entonces ahora lo mismo, vamos a tener este tramo alcista que nos va a llevar a los 100.000. Y ahí, en los 100.000, es donde se va a decidir todo. Si realmente volvemos a caer a los infiernos y es verdaderamente el bear market o no. Ha sido una falsa rotura para dejar a la gente fuera, para que las ballenas vendan ya de una vez por todas el dinero que tienen y todo el dinero este pase al institucional. Y esto es lo que estamos viendo en 4 horas. En 4 horas, ¿ahora dónde estamos? Pues en 4 horas ahora tenemos que superar esta resistencia de aquí. Que esta resistencia pasa sobre 96.000, 96.500. Si superamos 96.000, 96.500, aquí arriba que nos vamos. A los 99, a los 102. ¿Qué nos dice el ADX y el oscilador asombroso en este caso? Pues en este caso el ADX y el oscilador asombroso en 4 horas lo que nos dice es que ya estamos con un retroceso, fíjate, hemos tenido aquí este impulso bajista, ya tenemos un retroceso alcista. Por eso está subiendo poco, por eso está aquí parado, porque tenemos un retroceso bajista. Hace falta que ese retroceso bajista se convierta en un impulso alcista para que el precio suba y llegue a los 100 y pico mil. Así que vamos a estar atentos a esta gráfica en 4 horas, que esto todavía le queda recorrido hasta que llegue al punto cero, le quedan todavía bastantes horas, esto seguramente sea mañana martes. A partir de mañana martes vamos a ver si el precio vuelve a tener un impulso alcista y este impulso alcista nos lleve a los 100.000. Así que todos esos pájaros de mal agüero, todos esos agoreros que te dicen que sí, que nos vamos a los infiernos. Bueno, lo que te dicen es que te ven un día una vela roja y nos vamos a cero. Te ven un día una vela verde y nos vamos al infinito. Y yo te digo, vamos a rebotar sí o sí. Y después de rebotar, veremos si esa confirmación en semanal se da o de bear market o volvemos a entrar y hacer que los indicadores de final de ciclo se den, pero en diciembre o en enero, teniendo el precio en 150, en 180, en 200 o en 200 y pico mil. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.